Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Soy y estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes. Ya saben que siempre intento traerles contenido que sea entretenido, informativo y sobre todo, que nos haga pensar un poquito. Y el tema que vamos a explorar hoy, bueno, es algo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Algo que nos ronda la cabeza, nos persigue y nos deja pensando. ¿Por qué? Hoy vamos a sumergirnos en la pregunta que seguramente muchos de ustedes se han hecho, y que el título ya les ha dado una buena pista: ¿Ande Kerem porque siempre están en mi mente? Te lo revelo. Sí, vamos a hablar sobre esos personajes, esos nombres, sobre la serie turca Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocemos en español. Y sí, antes de que me pregunten, me declaro culpable. También soy fan. Y entiendo perfectamente por qué Hande Erçel y Kerem Bürsin, con sus personajes Eda y Serkan, se han clavado en nuestra mente. Han conquistado a millones de personas en todo el mundo y hoy, vamos a analizar el porqué de este fenómeno. Vamos a desentrañar qué es lo que hace que esta serie sea tan pegadiza, que nos tenga suspirando y esperando el próximo episodio como si nos fuera la vida en ello. Vamos a explorar los elementos clave que han contribuido a su éxito y sobre todo, vamos a hablar de cómo y por qué estos personajes se quedan grabados en nuestra memoria. Así que pónganse cómodos, preparen su café o su té, o lo que sea que les guste disfrutar mientras ven mis vídeos, porque este va a ser un viaje interesante. Y antes de que nos adentremos de lleno, no puedo empezar sin recordarles algo muy importante. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de los análisis, las reflexiones y las conversaciones que tenemos, por favor, no olviden suscribirse. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y ahora sí. Empecemos a desentrañar el misterio de Hande, Kerem y Love is in the Air. Vamos a empezar por el principio, por lo más obvio, la historia. Sen Kalkam tiene una premisa que, si bien no es completamente original, está ejecutada de manera brillante. Es el clásico cuento de Cenicienta moderno con giros inesperados, personajes complejos y una química arrolladora entre los protagonistas. Eda, una joven soñadora que ve truncados sus estudios de arquitectura, conoce a Serkan, un empresario exitoso y un tanto, frío al principio. Debido a una serie de circunstancias, terminan fingiendo ser novios. Y ya saben, lo que empieza como un contrato termina como un flechazo. Esta historia, aunque parezca simple, tiene un encanto especial. Los guionistas supieron jugar muy bien con los clichés, dándoles una vuelta de tuerca, añadiendo humor, drama y sobre todo, mucho romance. La trama se desarrolla de manera fluida, con giros inesperados que mantienen al espectador enganchado. Hay momentos de risa, de llanto, de tensión, una montaña rusa de emociones que nos atrapa y nos hace querer saber qué pasará a continuación. Pero la historia, por muy buena que sea, no lo es todo. El éxito de Love is in the Air se basa, en gran medida, en sus personajes. Eda Yildiz, interpretada por Hande Erçel, es una joven llena de vida, optimista, soñadora y con una fuerza interior increíble. A pesar de las adversidades, nunca pierde la esperanza y siempre lucha por lo que quiere. Su personalidad vibrante y su espíritu luchador conectan inmediatamente con el espectador. Es fácil identificarse con ella, con sus sueños, sus miedos y sus inseguridades. Y luego tenemos a Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin. Al principio es un personaje frío, calculador y con dificultades para expresar sus sentimientos. Pero a medida que la historia avanza, vamos descubriendo su lado más vulnerable, sus miedos, sus heridas. Vemos cómo Eda, con su amor y su alegría, logra romper sus barreras y hacerlo cambiar. Serkan evoluciona a lo largo de la serie, y su transformación es uno de los elementos más atractivos de la historia. Pero no solo son Eda y Serkan. Los personajes secundarios también juegan un papel fundamental. Hay un elenco de personajes muy bien desarrollados, con sus propias historias, sus propias motivaciones y sus propias relaciones. Las amigas de Eda, Melo, Ceren y Fifi, son como una familia para ella, y sus interacciones son fuente constante de humor y apoyo. Los amigos de Serkan, Engin y Piril, añaden capas de complejidad y a menudo, alivian la tensión con sus ocurrencias. Cada personaje aporta algo único a la historia, y sus relaciones son una parte esencial del encanto de la serie. Otro factor clave en el éxito de Love is in the Air es la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin.
La conexión que existe entre ellos en la pantalla es innegable. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo parece tan natural, tan auténtico, que es imposible no creer en su amor. La química entre los actores es, sin duda, uno de los elementos más poderosos de la serie. La forma en que se complementan, cómo se apoyan y cómo se hacen reír mutuamente, todo eso se transmite al espectador, y hace que nos enamoremos de Eda y Serkan, de su amor y de su relación. Además de la historia, los personajes y la química entre los protagonistas, hay otros elementos que contribuyen al éxito de Love is in the Air. La fotografía es impecable, con paisajes hermosos y una estética cuidada. La banda sonora es pegadiza y acompaña perfectamente las escenas. La ropa, el maquillaje, el peinado, todo está pensado para crear un ambiente visualmente atractivo y que complementa la narrativa. Pero, ¿por qué nos quedamos pensando en Hande y Kerem? ¿Por qué se quedan grabados en nuestra mente? Creo que hay varias razones, y vamos a profundizar en ellas un poco más. En primer lugar, la serie nos ofrece una escapada muy necesaria. En un mundo cada vez más caótico, estresante y lleno de malas noticias, Love is in the Air nos permite sumergirnos en una historia romántica y llena de esperanza. Nos ofrece un refugio, un lugar donde podemos soñar, reír y suspirar. Es una vía de escape de las preocupaciones diarias, un paréntesis que nos permite olvidarnos de los problemas y concentrarnos en algo positivo y agradable. La serie nos transporta a un mundo idealizado, donde el amor prevalece y los obstáculos, aunque presentes, parecen superables. Este escape es fundamental para nuestra salud mental, ya que nos permite desconectar y recargar energías. En segundo lugar, la serie nos hace sentir profundamente. Nos conecta con nuestras propias emociones, con nuestros sueños, con nuestras esperanzas y hasta con nuestros miedos. Nos identificamos con los personajes, con sus alegrías y sus tristezas, con sus triunfos y sus fracasos. Nos emocionamos con su amor, sufrimos con sus obstáculos y celebramos sus triunfos. Esta empatía que sentimos por los personajes es lo que nos mantiene enganchados a la historia. Nos vemos reflejados en sus experiencias, en sus anhelos y en su lucha por alcanzar la felicidad. La serie nos recuerda la importancia del amor, de la amistad y de la perseverancia. Nos hace creer en la magia de las segundas oportunidades y en la capacidad de superar cualquier adversidad. En tercer lugar, la serie nos deja un mensaje positivo que resuena en nuestro interior. Nos enseña que el amor puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar y de la forma más inesperada. Nos enseña que la esperanza siempre está presente, incluso en los momentos más difíciles. Nos enseña que con perseverancia, con fe y por supuesto con amor, podemos superar cualquier obstáculo. Este mensaje es un bálsamo para el alma, una fuente de inspiración y motivación. La serie nos invita a creer en nosotros mismos, en nuestros sueños y en la posibilidad de un futuro mejor. Nos anima a ser optimistas, a luchar por lo que queremos y a valorar las pequeñas cosas de la vida. En un mundo donde a menudo prevalecen el pesimismo y la desesperanza, Love is in the Air nos recuerda la importancia de la alegría, del amor y de la esperanza. En cuarto lugar, y no menos importante, la serie nos muestra una sociedad diferente con costumbres y valores distintos a los que estamos acostumbrados. Nos abre una ventana a una nueva cultura, a una nueva forma de vida. Nos permite conocer y entender otras perspectivas. Nos permite aprender sobre la cultura turca, sus tradiciones, su gastronomía y sus relaciones sociales. Nos muestra cómo la familia y la amistad son valores fundamentales en esta sociedad. Esta exposición a una cultura diferente amplía nuestros horizontes, nos hace más tolerantes y nos invita a reflexionar sobre nuestras propias costumbres y valores. Nos permite comprender que existen diferentes formas de vivir y de amar, y que todas son válidas. Pero profundizando aún más en por qué Andercel y Kerem Bürsin se han quedado grabados en nuestra memoria, hay otros aspectos a considerar. El carisma de los actores Andercel y Kerem Bürsin no solo interpretan a sus personajes, sino que los hacen suyos. Su carisma, su talento actoral y su dedicación a sus roles son evidentes en cada escena. Logran transmitir una autenticidad que engancha al espectador. Fuera de la pantalla, también han cultivado una imagen positiva, lo que ha contribuido a que el público se encariñe con ellos. Han sabido mantener una conexión con sus fans, mostrando su lado más humano y compartiendo momentos de su vida personal.
Asterisco 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 la narrativa visual asterisco asterisco la serie tiene una estética muy cuidada. La fotografía, la dirección de arte y la edición están pensadas para crear una experiencia visualmente atractiva. Los escenarios son hermosos, la ropa es elegante y el vestuario es impecable. La música, que incluye canciones pegadizas y melodías emotivas, complementa perfectamente la narrativa y ayuda a crear una atmósfera envolvente. Cada detalle visual contribuye a sumergir al espectador en el mundo de la serie y a hacer que se sienta parte de la historia. Asterisco 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 la evolución de los personajes asterisco asterisco una de las claves del éxito de Love is in the Air es la evolución de sus personajes. Eda y Serkan no son perfectos, cometen errores y enfrentan desafíos que los hacen crecer y cambiar. A lo largo de la serie vemos cómo aprenden a amarse a sí mismos y a los demás, cómo superan sus miedos y cómo construyen una relación sólida basada en la confianza y el respeto mutuo. Esta evolución es lo que hace que los personajes sean tan creíbles y que el público se identifique con ellos. Asterisco 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 el impacto en las redes sociales asterisco asterisco la serie ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans comparten sus opiniones, sus teorías, sus memes y sus momentos favoritos de la serie. Las redes sociales han creado una comunidad de seguidores que se mantienen conectados y que comparten su pasión por la serie. Esta comunidad ha contribuido a la difusión de la serie y a que se mantenga en la conversación pública. Asterisco 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 el fenómeno global asterisco asterisco, Love is in the Air, ha trascendido las fronteras y se ha convertido en un fenómeno global. Ha sido emitida en numerosos países y ha conquistado a audiencias de diferentes culturas y edades. Este éxito internacional demuestra la universalidad de los temas que aborda la serie, el amor, la amistad, la familia y la búsqueda de la felicidad. La serie ha demostrado que las historias de amor y esperanza pueden conectar a personas de todo el mundo. Asterisco 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 la química fuera de la pantalla asterisco asterisco si bien la química en pantalla es fundamental, el hecho de que Ande y Kerem hayan mantenido una relación sentimental en la vida real solo sirvió para intensificar el interés del público. La gente ama el romance y ver a dos personas que se enamoran en la vida real añade un componente de fascinación extra. El público sigue de cerca sus vidas, sus proyectos y cualquier indicio de reencuentro, ya que la llama de su amor ficticio sigue encendida en los corazones de muchos. Así que resumiendo, Ander Cel y Kerem Bürsin se quedan en nuestra mente porque Love is in the Air es una serie que combina una historia cautivadora con personajes entrañables, una química arrolladora entre los protagonistas, una estética cuidada y un mensaje positivo. Es una serie que nos hace escapar de la realidad, que nos hace sentir, que nos hace reflexionar y que nos ofrece una ventana a un mundo diferente. Es una serie que sin duda deja una huella en nuestra memoria, y esa huella es doble, la de la historia y la de los actores que la protagonizan. Y ahora, llegamos al final de este análisis. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya resultado interesante y que, sobre todo, les haya hecho pensar un poco más en por qué Love is in the Air es una serie tan especial. Hemos explorado los elementos clave de su éxito y hemos profundizado en las razones por las que Ande y Kerem se han ganado un lugar en nuestros corazones y en nuestras mentes. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya ayudado a entender un poquito mejor por qué Ande, Kerem y Love is in the Air se han ganado un lugar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Qué es lo que más les gusta de la serie? ¿Qué otros elementos consideran que han contribuido a su éxito? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Compartan sus opiniones, sus teorías, sus emociones, hagamos de este un espacio de conversación. Y por último pero no menos importante, no olviden darme un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y gracias por estar aquí. Hasta la próxima.